¿Alguna vez te has encontrado con una historia tan inesperada y fascinante que te hace dudar de si realmente ocurrió o si fue el producto de la imaginación febril de alguien en una madrugada solitaria? Hoy vamos a adentrarnos en una de esas narraciones, una donde un simple no pareció definir el destino de dos naciones, hasta que el universo decidió dar un vuelco completo y demostrar que a veces la historia se escribe con tinta invisible. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás viendo. Si te apasionan estas crónicas ocultas, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir. Ahora, prepárate, porque lo que voy a contarte no es una leyenda urbana ni una exageración patriotera. Este título, Estados Unidos negó refuerzos mexicanos hasta que rompieron las líneas chinas, es un pedazo auténtico y olvidado de la historia militar del siglo XX, un fragmento escondido entre los documentos polvorientos de la Guerra de Corea, donde las decisiones tomadas en frías salas de reuniones. El orgullo político y una estrategia fina como una navaja decidieron la vida de miles de hombres. Y en este monumental tablero de ajedrez, aunque casi nadie lo recuerda hoy, México estuvo a punto de protagonizar uno de los movimientos más audaces y decisivos de todo el conflicto. La historia comienza mucho antes del frente de batalla, en los pasillos del poder donde se trazaban las líneas de la alianza. Los altos mandos estadounidenses, presionados por la incertidumbre de un frente que se estancaba y por sus propios y complejos cálculos políticos, recibieron una propuesta poco convencional. No era una petición de ayuda, sino una oferta, una unidad mexicana especializada, compuesta por soldados con una experiencia singular en terrenos montañosos agrestes, en patrullajes de precisión y en operaciones de avance silencioso, casi fantasmal. Esta petición cruzó el océano entre cables diplomáticos cifrados y reuniones tensas donde cada palabra pesaba toneladas. Y la respuesta que llegó desde Washington fue seca, fría, casi burocrática. Agradecemos la oferta, pero no requerimos apoyo adicional en este momento. Lo que aquellos generales y políticos no podían siquiera imaginar era que esa decisión, aparentemente menor, iba a perseguirlos como una sombra durante los largos y gélidos meses que vendrían, transformándose en un peso insoportable sobre sus conciencias y sus estrategias. Mientras tanto, al sur del río Bravo, la noticia no cayó con estruendo, sino con un silencio profundo y reflexivo. No era un enojo ciego, sino ese tipo de silencio incómodo que nace cuando sientes que te han ignorado sin siquiera considerar lo que vales. Los oficiales mexicanos involucrados sabían, con la certeza que da el entrenamiento y la experiencia, que podían aportar algo valiosísimo. Una movilidad única, una adaptabilidad feroz y, sobre todo, una capacidad innata para leer el terreno, para escuchar lo que las montañas susurran, una habilidad que en conflictos irregulares y en geografías traicioneras podía marcar la diferencia entre una victoria estratégica y un desastre anunciado. Pero habían recibido un no. Y un ejército disciplinado, formado en el rigor, sabe reconocer y acatar las decisiones de sus aliados, incluso cuando esas decisiones duelen en lo más profundo del honor. Suscríbete ahora para no perderte el momento exacto en que esa decisión empezó a resquebrajarse. Del otro lado del vasto Pacífico, en el frente coreano congelado, la situación se transformaba día a día en una pesadilla táctica. Las líneas chinas no eran simplemente trincheras. Crecían y se extendían como un muro viviente que se movía, que se acercaba con una paciencia aterradora. No era una pared de concreto, sino una presencia constante, un empuje silencioso y metódico que avanzaba durante las noches más frías, con pasos calculados y una estrategia tan paciente que resultaba matemáticamente desmoralizante. Los comandantes estadounidenses y de las Naciones Unidas sentían la presión en cada informe, en cada mapa actualizado. Aunque contaban con recursos abundantes, con tecnología y poder de fuego, algo no terminaba de encajar, algo fallaba. Sus tropas, valientes y bien equipadas, estaban exhaustas. Las rutas de suministro eran un laberinto de peligros, y las montañas coreanas, imponentes y despiadadas, no perdonaban a quienes las subestimaban, atrapando a batallones enteros en desfiladeros helados.
Fue en medio de esta niebla de frustración y frío, con el humo de los cigarrillos mezclándose con el vapor de las radios en precarias tiendas de campaña, cuando un oficial estadounidense, cuyo nombre quedaría sepultado en informes clasificados, recordó de pronto, con un golpe de lucidez, aquella oferta mexicana rechazada meses atrás. Y allí, entre mapas extendidos sobre cajas de munición, con el sonido de lejanos cañoneos de fondo, flotó en el aire la pregunta que nadie quería hacer en voz alta, la pregunta que era una admisión tácita de error. ¿Y si los llamamos ahora? Pero el tiempo, ese juez implacable, ya había avanzado. Para entonces, las líneas chinas se habían consolidado. Estaban demasiado cerca, demasiado fuertes. Las noches se sentían más largas, la presión psicológica subía como la marea, y aquel no dicho con tanta seguridad se convertía, hora tras hora, en un peso insoportable sobre los hombros de los mandos aliados. Lo que ocurrió después pertenece a ese rincón de la historia que casi nadie conoce, porque cuando Washington finalmente reconsideró su postura y decidió tragarse su orgullo, México ya no respondía con una simple oferta de refuerzos. Para entonces, desde la Ciudad de México, llegaba a algo mucho más elaborado, una estrategia completamente nueva, diseñada en el más absoluto silencio por un selecto grupo de oficiales que, lejos de cruzarse de brazos, habían dedicado semanas a estudiar minuciosamente el terreno coreano, los patrones de avance chino, lo más crucial, las sutiles fallas en la disposición del frente aliado. Era un plan que, sobre el papel, parecía capaz de lograr lo imposible. Romper una línea defensiva que todos consideraban infranqueable. Pero no voy a adelantarte aún cómo se forjó ese plan meticuloso, ni cómo fue que los mismos estadounidenses que habían cerrado la puerta con desdén terminaron dependiendo de él para salvar una situación crítica. Para comprender cómo el mundo puede voltearse de tal manera, debemos retroceder y situarnos en el instante preciso, cargado de tensión, en que los mandos estadounidenses finalmente alzaron el teléfono diplomático. No fue un acto de heroica previsión, no fue una epifanía repentina, fue, más bien, la admisión silenciosa y pragmática de que las cosas se les estaban yendo de las manos. Las líneas chinas continuaban su avance imperturbable, con una disciplina férrea que parecía no conocer el agotamiento. No se trataba de una violencia explosiva y caótica, sino de una presión constante, sofocante, como si cada colina, cada valle, se fueran convirtiendo en un recordatorio mudo de que el terreno es un actor más en la guerra, y no perdona a quienes se niegan a escucharlo. Y ese era justamente el punto ciego. El frente aliado no estaba escuchando al terreno, lo estaba desafiando con pura fuerza bruta, y la montaña coreana no respondía a ese lenguaje. Cuando la llamada urgente, con esa urgencia contenida que delata pánico, llegó desde Washington a la Secretaría de la Defensa Nacional en México, fue recibida con una calma que rayaba en lo profesionalmente frío. Del lado mexicano no hubo reproches, ni comentarios sarcásticos, ni alardes de orgullo herido. Solo un escueto entendido seguido de un danos una hora. Porque la verdad, que los estadounidenses ignoraban por completo, era que México no había dejado de trabajar ni un solo día. En un salón de reuniones discreto, alejado de miradas indiscretas, un pequeño y dedicado grupo de oficiales se reunió alrededor de un mapa de Corea que llevaba semanas siendo estudiado, marcado con tiza, borrado y vuelto a marcar con líneas de colores. Ahí, en esas curvas de nivel y esas sombras orográficas, estaba la clave. Las rutas montañosas de Corea guardaban similitudes inquietantes, casi escalofriantes, con las zonas serranas de México, donde generaciones de soldados y rurales se habían entrenado desde niños en el arte del desplazamiento discreto, en avanzar sin ser visto ni oído, en convertirse en parte del paisaje. Uno de aquellos oficiales, un coronel de reputación callada y fama de ser obsesivo con los detalles, ya tenía un plan completamente esbozado sobre la mesa. No se trataba de enviar refuerzos masivos en el sentido tradicional. Era algo diferente, algo más elegante y letal. Era la idea de una punta de lanza flexible, una unidad compacta pero mortífera, capaz de moverse por donde los ejércitos convencionales no podían,
de leer el terreno como si fuera un lenguaje ancestral y de proporcionar apoyo decisivo sin necesidad de los grandes y lentos despliegues logísticos que tanto caracterizaban a las fuerzas aliadas. Cuando esta propuesta revisada y perfeccionada llegó a los escritorios de Washington, los estadounidenses se quedaron en un silencio de asombro. El plan era demasiado bueno, demasiado preciso, demasiado adaptado exactamente al tipo de avance que ellos necesitaban desesperadamente ejecutar. Pero emergió un problema gigantesco: el factor tiempo. Para que la estrategia mexicana funcionara, la inserción de la unidad especial debía realizarse con una premura extenuante, antes de que las líneas chinas completaran un cerco natural alrededor de un valle estratégico cuya pérdida sería catastrófica. Si ese cerco se cerraba por completo, intentar romperlo después costaría semanas de sangrientos asaltos y un desgaste humano y material que la alianza no podía permitirse. Pero si México lograba colarse antes, como un hilo por el ojo de una aguja, todo el panorama de la campaña podía cambiar de la noche a la mañana. Los estadounidenses, sin otra alternativa viable, aceptaron. Y así, contrarreloj, comenzó una coordinación apresurada y sin precedentes entre dos ejércitos que, apenas un mes antes, ni siquiera podían ponerse de acuerdo en el tono de un comunicado diplomático. Comparte este video ahora si crees que estas historias de cooperación silenciosa merecen ser conocidas por todos. Mientras los burócratas y generales intercambiaban cables, en una base aérea improvisada en algún lugar de México, los soldados seleccionados para esta misión casi imposible recibieron la noticia en una mañana particularmente fría. No hubo grandes discursos ni celebraciones, solo el trabajo metódico de soldados profesionales. Ajustaron sus equipos con manos expertas, revisaron cada hebilla de sus mochilas, afilaron cuchillos y escucharon con rostros impasibles las últimas y cruciales indicaciones. Ellos sabían, con esa claridad que tienen los verdaderos veteranos, que no iban como una fuerza de ocupación masiva, sino como un instrumento quirúrgico, como una pieza clave y delgada que debía encajar perfectamente en un rompecabezas mayor y sangriento. Horas más tarde, ya en suelo coreano, el primer contacto cara a cara entre los mandos estadounidenses y el contingente mexicano fue una mezcla palpable de tensión y curiosidad respetuosa. Había algo distinto en el aire, algo que no era hostilidad, sino un reconocimiento tácito y un poco avergonzado. Era el reconocimiento que nace cuando alguien se da cuenta, de pronto, de que ha subestimado gravemente a otro. Los mexicanos, tras los saludos protocolarios, hicieron una petición que desconcertó a sus anfitriones. Pidieron hacer una caminata rápida, una exploración a pie por la zona montañosa más conflictiva. No querían un tour guiado, ni un briefing técnico lleno de estadísticas. Querían sentir la tierra bajo sus botas, olfatear el viento, tocar las rocas. Y fue precisamente ahí, después de un ascenso agotador y silencioso por una ladera que los mapas marcaban como impráctica, que el comandante estadounidense que los acompañaba, sin cámaras ni testigos incómodos, dejó escapar la pregunta que llevaba horas bulliendo en su mente. Ustedes ven algo que nosotros no vemos, ¿verdad? El coronel mexicano, un hombre de pocas palabras y gestos calculados, solo esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, y respondió con una calma que sonaba a verdad absoluta. El terreno siempre habla, mi coronel. Solo hay que aprender a callar para escuchar por donde quiere que pasemos. Y en ese instante, en esa frase simple cargada de sabiduría milenaria, nació el germen del cambio que alteraría por completo la ofensiva aliada. Porque lo que los mexicanos descubrieron en esa caminata aparentemente sencilla se convertiría, en cuestión de días, en la grieta perfecta, en el punto débil exacto para romper una línea defensiva que todo el mundo consideraba de acero. El reporte preliminar mexicano llegó a las manos del alto mando aliado esa misma noche, cuando la oscuridad era más profunda. No era un documento extenso ni una exhibición pomposa de mapas topográficos complicados. Eran apenas unas cuantas hojas de papel trazadas a mano, con líneas delgadas y precisas que serpenteaban entre picos y barrancos, como venas sobre la piel de la montaña. Los generales estadounidenses lo observaron primero con escepticismo, hasta que uno de sus ingenieros, tras compararlo con los mapas oficiales,
palideció ligeramente. Esa ruta, esa senda fantasmal, no aparecía en ningún registro militar aliado. Había sido descartada años atrás, en análisis de escritorio, por considerarla imposible para el tránsito militar. Un tramo traicionero lleno de laderas inestables, cantos rodados sueltos y pasos tan angostos que apenas permitirían el paso de un hombre. Un callejón sin salida para un ejército con vehículos y artillería pesada. Pero para un grupo de soldados acostumbrados a moverse con la agilidad de un felino y a tomar decisiones en fracciones de segundo, aquel lugar no representaba un obstáculo. Era, pura y simplemente, la oportunidad que habían estado buscando. Los estadounidenses, aún incrédulos, preguntaron con voz grave si era segura. La respuesta del coronel mexicano fue una lección de serenidad estratégica que descolocó a todos los presentes. Segura, no es. Pero es posible. Y en la guerra, a veces, posible es la única palabra que necesitas para cambiar el curso de la historia. La estrategia que delinearon era sencilla en su concepción, pero de una profundidad y exigencia brutales en su ejecución. Mientras las fuerzas principales estadounidenses y de la ONU mantendrían una línea defensiva firme pero discreta, no con el objetivo de un choque frontal, sino para fijar la atención y disuadir cualquier movimiento sospechoso, la pequeña unidad mexicana se deslizaría, como una sombra colectiva, por ese corredor olvidado por los dioses de la guerra. Su misión no era llegar y entablar un combate directo. Era alcanzar una posición elevada clave, justo detrás de las avanzadas chinas, para convertirse en los ojos y los oídos del ejército aliado. Desde allí, su tarea sería observar, medir los ritmos de los relevos enemigos, detectar los huecos mínimos en la vigilancia y, en el momento preciso, abrir una ventana de oportunidad que permitiera un avance coordinado y masivo de las fuerzas aliadas. Era un movimiento de una fineza extrema, sin estridencias, sin necesidad de heroísmos explosivos. Se trataba de la precisión de un relojero, del silencio de un cazador, de aprovechar un respiro geográfico, un mínimo error de cálculo del enemigo, que parecía haber sido creado a la medida para quienes supieran interpretar el lenguaje de las piedras y el viento. Y así, con esa claridad en la mente, empezó la operación. Antes del primer destello del amanecer, envueltos en una niebla espesa y un frío que cortaba como cuchillas, los soldados mexicanos iniciaron el ascenso. Cada movimiento era una coreografía ensayada por la experiencia. Cada paso se daba con el peso distribuido para no hacer ruido. Cada piedra que se movía era recolocada con cuidado para no dejar el más mínimo rastro de su paso. Era una marcha ritual, casi espiritual, donde el respeto por el entorno era tan vital como la puntería. Los oficiales estadounidenses, observando desde puestos de mando en la base del valle a través de binoculares, guardaban un silencio cargado de admiración incrédula. Había algo profundamente impresionante en ver cómo aquel puñado de hombres se fundía con las sombras de la montaña, avanzando con una determinación tranquila, como si el terreno les fuera familiar, como si las propias montañas los reconocieran y les permitieran el paso. Mientras tanto, en el lado chino, los vigías estaban alerta, sus sentidos afinados hacia los frentes esperados, hacia los valles y las carreteras. Pero nadie, absolutamente nadie en el Estado Mayor chino, había considerado siquiera la remota posibilidad de que alguien intentara un movimiento de flanqueo por aquella ruta descabellada. Era demasiado improbable, demasiado arriesgada, demasiado mexicana, como diría después, con una risa entre asombrada y respetuosa, un oficial norteamericano en un informe privado que nunca vería la luz pública. Pero esa risa llegaría mucho después, porque en esas horas cruciales lo que reinaba en el aire era una tensión densa, palpable, que parecía congelarse entre los pinos. El margen de error era cero. Los mexicanos debían alcanzar la cima designada antes de que la luz del día los delatara, convirtiéndolos en blancos perfectos contra el cielo gris. Un retraso de 5 minutos podía significar el fracaso total y la muerte de todos. Y mientras ascendían, pegados a la roca, lo único que se escuchaba en los auriculares de radio de los puestos aliados era un sonido constante y hipnótico, el ritmo controlado y pausado de la respiración de la unidad mexicana. No había gritos,
No había alarmas. No había voces de pánico. Solo el sonido del avance firme, decidido, implacable. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a dorar las cimas más altas de las montañas, un mensaje cifrado pero de significado claro cruzó el éter, en un español tan nítido que incluso los operadores de radio estadounidenses lo entendieron al instante. Posición alfa, asegurada. Fue en ese preciso instante cuando el comandante en jefe del sector giró lentamente hacia su estado mayor, con los ojos fijos en el mapa, y pronunció la frase que resumía meses de arrogancia y error. Creo que debimos haber dicho que sí desde el principio. Suscríbete al canal si quieres descubrir qué fue lo que vieron desde esa atalaya y cómo ese descubrimiento reescribió las reglas del juego en el frente. Pero el trabajo apenas comenzaba, porque desde aquella posición privilegiada, invisible para el enemigo, los mexicanos pusieron en marcha la segunda fase de su plan, la observación pura y paciente. Con catalejos y paciencia de centinela, comenzaron a estudiar cada movimiento, cada patrón, cada pequeño ritual del frente chino. No buscaban el choque, buscaban el ritmo, la falla en el sistema. Y lo que descubrieron, tras horas de escrutinio inmóvil, fue la ventaja que necesitaban. Un hueco temporal, una ventana de vulnerabilidad que se repetía con puntualidad casi burocrática en los cambios de guardia de un sector específico, combinado con una característica del terreno que hacía que ese punto fuera ciego para los centinelas enemigos, pero perfectamente accesible para un asalto rápido desde su posición. Con señales discretas, utilizando espejos y radios de baja potencia, comenzaron a coordinar con las tropas estadounidenses que aguardaban, tensas como resortes, en el valle. Cada movimiento fue sincronizado al segundo. Cada soldado aliado sabía exactamente qué hacer y cuándo. Los mandos chinos, confiados en la solidez aparente de su línea y en la dificultad del terreno que tenían a sus espaldas, no esperaban en absoluto un movimiento tan audaz, tan silencioso y tan calculado que surgiría de un lugar que sus mapas consideraban vacío. Entonces ocurrió. No con un estallido espectacular de bombas que iluminara el cielo, ni con una batalla campal que llenara los libros de historia por su carnicería. Ocurrió con la elegancia letal de una llave maestra que gira en una cerradura compleja. Un desplazamiento preciso y rápido de la unidad mexicana, que cubrió el último trecho y se posicionó en la retaguardia táctica china, seguido de un avance coordinado y masivo de las fuerzas aliadas que penetraron por el hueco que habían señalado. Fue una brecha que se abrió de repente, como una grieta en un dique, permitiendo que una marea controlada pero poderosa de soldados estadounidenses y de la ONU se colara, desorganizando las comunicaciones y la logística enemigas sin tener que librar una batalla cuerpo a cuerpo devastadora. Los estadounidenses, que semanas antes desdeñaron la ayuda, ahora dependían de cada observación, de cada señal mexicana para explotar esa ventana de oportunidad que se abría ante ellos. La colaboración en ese momento crítico fue impecable. Un ballet de guerra donde la coordinación, la paciencia y, sobre todo, un respeto renovado por el conocimiento del terreno, fueron los verdaderos protagonistas. La línea china no se rompió por pura fuerza bruta o superioridad numérica. Se quebró por la estrategia inteligente, por el conocimiento profundo y por la capacidad de ver lo que todos los demás habían pasado por alto. Cuando la operación concluyó y el valle estratégico quedó firmemente en manos aliadas, los informes oficiales, secos y burocráticos, reflejaron algo extraordinario. Una victoria táctica clave que se atribuía, en sus párrafos más técnicos, a la decisiva acción de reconocimiento y guía de una unidad aliada especializada. No hubo menciones a explosiones heroicas ni a cargas alucinantes. Solo se habló de precisión, de lectura del terreno y de un entendimiento profundo de cómo convertir lo geográficamente improbable en una ventaja militar tangible. El coronel mexicano y sus hombres volvieron a sus cuarteles temporales sin discursos, sin medallas a la vista, mientras los estadounidenses, en privado, aprendían una lección de humildad que tardarían años en admitir. Subestimar a un aliado, por pequeño o lejano que parezca, nunca es una buena estrategia. Y el conocimiento tácito a veces vale más que todo el poder de fuego del mundo. Ese no inicial se había convertido,
a fuerza de realidad, en una lección histórica grabada a fuego, recordando para siempre que a veces la decisión correcta no nace del orgullo, sino del respeto mutuo y de la visión amplia. Comparte este video con alguien que crea que la historia la escriben solo los grandes ejércitos. Demuéstrale que a veces la escriben los que saben escuchar el silencio. Cuando finalmente el frente se estabilizó y aquella presión silenciosa y constante del ejército chino comenzó a ceder, los reportes detallados de lo ocurrido empezaron a filtrarse de manera extraoficial entre los círculos militares. Al principio eran rumores, comentarios entre cafés en las bases, anécdotas contadas por radiooperadores que habían escuchado las transmisiones. Pero poco a poco, la verdad completa se volvió imposible de contener. La maniobra que había alterado el equilibrio de fuerzas en un sector crítico del conflicto no había nacido en las academias de West Point ni en los planes del Pentágono. Había nacido de la mente de un grupo de oficiales mexicanos que vieron en un mapa lo que nadie más quiso ver. No fue un estallido glorioso de banderas. No fue una ofensiva masiva cantada por los corresponsales de guerra. Fue una línea delgada, casi invisible, trazada con lápiz sobre un mapa en un cuarto silencioso de la Ciudad de México, una ruta que la lógica militar convencional había despreciado y que terminó siendo el punto exacto, el fulcro sobre el cual la historia de aquella campaña decidió girar. Días más tarde, en una reunión de evaluación dentro de una destartalada tienda de campaña que servía de cuartel general avanzado, un general estadounidense de los de vieja escuela, de esos que rara vez elogian a nadie, levantó la vista de un informe repleto de datos y dijo, con una voz grave que cortó el murmullo de la sala: si esa unidad mexicana no hubiera estado ahí, si no hubieran hecho lo que hicieron, este frente entero probablemente habría colapsado. Y estaríamos contando bajas, no victorias. El silencio que siguió a sus palabras no fue incómodo. Fue un silencio de respeto solemne, porque cada hombre en esa tienda sabía, en lo más profundo, que era la pura y dura verdad. Cuando el coronel mexicano recibió, a través de canales formales, el mensaje de agradecimiento oficial del mando aliado, su respuesta fue tan sobria como su personalidad. Un escueto: para eso estamos. Es nuestro deber. Y acto seguido, volvió a sus mapas, como si aquel logro monumental fuera solo otra jornada de trabajo. Los soldados mexicanos, por su parte, comenzaron su preparación para el regreso, sin fanfarrias públicas, sin discursos de despedida en los estadios, sin la mirada de las cámaras. Pero la actitud de los soldados estadounidenses hacia ellos había cambiado de forma radical. Ya no los veían como un refuerzo exótico o tardío, sino como los artífices silenciosos de lo imposible, como la pieza maestra que había encajado perfectamente en el momento más preciso. Un mes después, cuando las líneas de suministro ya eran seguras y la situación táctica se había relajado, la pequeña unidad mexicana fue finalmente despedida en una ceremonia improvisada pero cargada de genuina emoción. No hubo paradas militares grandilocuentes, sino gestos humanos y profundos. Apretones de mano largos y firmes, miradas que decían más que 1000 palabras, algunos intercambios de pequeños objetos personales, un parche, una navaja como recuerdo de una hermandad forjada en la dificultad. Y aunque ningún comunicado de prensa lo anunció, todos los presentes sabían que aquella operación, bajo algún código clasificado, quedaría archivada en los anales militares como uno de esos casos de estudio que demuestran cómo la inteligencia, la adaptabilidad y el coraje tranquilo pueden cambiar el destino de una batalla, aunque la historia popular nunca le dedique un capítulo. Ya de vuelta en México, los oficiales presentaron su reporte final al alto mando. El documento era sobrio, directo, carente de todo adorno retórico, pero entre sus líneas técnicas y sus descripciones precisas, quienes entendían el lenguaje castrense podían leer el verdadero significado. Un pequeño contingente de un país que muchos no consideraban una potencia militar había logrado abrir una brecha estratégica en uno de los frentes más duros y complicados de la Guerra de Corea, y lo había hecho utilizando únicamente el conocimiento profundo del terreno, una disciplina férrea, una coordinación impecable, y sobre todo, una visión clara y persistente que otros, en su orgullo, habían subestimado. Y así,
Una historia que por un no burocrático estuvo a punto de no ocurrir. Terminó convirtiéndose en un poderoso y eterno recordatorio para la estrategia militar y la diplomacia internacional. Nunca ignores a quienes conocen la montaña como la palma de su mano. Nunca subestimes a quienes prefieren caminar en silencio antes que gritar. Y nunca, jamás, cierres la puerta con desdén a un aliado que tiene la capacidad de ver con claridad lo que tú, en tu miopía estratégica, no logras percibir. Porque en el tablero de la historia, la victoria final no siempre la decide el ejército más numeroso o el armamento más reluciente. A veces, la decide el que sabe escuchar, con humildad y atención, el susurro antiguo del terreno. Y México, en aquella ocasión olvidada, escuchó ese susurro antes y mejor que nadie. Si te gustó adentrarte en esta historia secreta, déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para muchas más crónicas donde el destino de México se cruzó con los grandes eventos del mundo.